Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan ha de vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y quiero compartirles un versículo que dice en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12, y allí dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y hago énfasis en esa última parte: por cuanto todos pecaron. Amén. Y antes de comentar sobre ese versículo, quiero comentarles que hace muchos años atrás había una celda en los Estados Unidos llamada la celda de los condenados a muerte, donde habían cerca de 2,000 presos esperando pasar a la silla eléctrica o a la cámara de gas, esperando la muerte, sentenciados a muerte. ¿Qué será vivir con una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza? Sabiendo que nos han fijado un día en la que nos ejecutarán. Yo creo que los que están o los que estaban en esa celda o celdas de condenados a muerte, quién sabe si podrían vivir tranquilos, si podían dormir tranquilos, sabiendo que tenían un día en que los iban a ejecutar, que su vida se les iba a apagar, que su vida se les iba a extinguir. Pero déjeme decirte, querido amigo, que todo hombre que no ha venido a Cristo, que no se ha arrepentido, está también bajo una sentencia de muerte. Está bajo una sentencia de condenación por haber quebrantado la ley de Dios. El pecado es el quebrantar la ley de Dios. Y Ezequiel 18:4 el Señor dijo, o dice: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte para el alma. El alma que pecare, esa alma morirá. Romanos 6:23 en el Nuevo Testamento también nos confirma esta verdad. Y una verdad que viene del cielo, de la boca de Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Sentencia de muerte. El hombre que está sin Cristo, que no se ha arrepentido y no ha venido a Cristo, está bajo una sentencia de muerte. Por eso el Señor le dijo a los judíos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué terrible es morir con nuestros pecados encima. Qué terrible es morir bajo una sentencia de condenación y de muerte. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí en Apocalipsis 20 habla del juicio ante el gran trono blanco, donde compadecerán los vivos y los muertos ante Dios, y que los libros serán abiertos
y otro libro es abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice el final del capítulo, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, nos dice Apocalipsis 20:14. Es la muerte del alma. ¿Sabías tú eso, querido amigo, que por causa del pecado el hombre es sentenciado a la destrucción de su alma? Y la Biblia dice, todos han pecado. Romanos 3:23. No hay ni uno justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Romanos 3:12. Nadie puede declararse inocente delante de Dios de no haber pecado. El versículo que les cité, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la Biblia nos sigue diciendo de la universalidad del pecado del hombre, que todos han pecado. Romanos 11:32 dice que Dios sujetó a todos en desobediencia. Y así sigue la Escritura declarando la culpabilidad de todo ser humano. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos encerrados bajo una sentencia de muerte. Pero Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que el hombre perezca. Él lo creó es para que esté en su gloria, para que entre en su gloria. Por eso envió un Salvador al mundo, a Jesucristo. Y es la única opción, la única salida, el único escape para el hombre, para ser librado de esa sentencia de muerte, de esa condena. Él vino a satisfacer la justicia de Dios. El juicio por nuestros pecados, por los que creyeran en Él, cayó sobre Él. Él fue nuestro sustituto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice Isaías 53:5. Quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice 1 Pedro 2:24. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. 1 Pedro 3:18 dice, el justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. El pecado no se podía pasar por alto, porque la justicia de Dios no se puede pasar por alto. Dios en su justicia castiga al pecador, pero recompensa al que hace lo bueno. Y el pecado traía sentencia de muerte. Bien, Cristo llevó nuestra sentencia para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto. Nuestro pecado le costó la vida al Hijo de Dios, el único inocente, en el cual no hubo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. El justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahora su sangre nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. La sangre de Cristo emblanquece nuestras vestiduras para poder estar delante del trono de Dios. Apocalipsis 7:14. Nuestra única salida es fe en su sangre. Romanos 3:25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Dice, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre. Fe en su sangre es lo que nos abre el camino al reino de Dios. Fe en su sangre es lo que quita nuestra sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza para salir de la celda de los condenados a muerte. Si tú no te has arrepentido y has venido a Cristo, estás como en una celda de los condenados a muerte, la muerte de tu alma. No creo que quieras eso para tu vida. Si aprecias tu vida, tu alma, solo hay dos cosas que hacer: arrepentirse y venir a Cristo. Arrepentimiento es un abandono del mal, un cambio de mente, querer empezar a andar en el buen camino y apartarse del pecado. Porque el pecado solo trae miseria, muerte y destrucción, y hay que abandonarlo. Jesucristo dijo que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Muchos quieren el perdón, pero no se quieren arrepentir. Y si no se arrepienten y vienen a Cristo, siguen en camino de muerte, con la sentencia, con la condena sobre su cabeza. Pero hoy puedes cambiar tu destino. Hoy tú puedes salir de los condenados a muerte, de la celda de los condenados a muerte. Hoy tú puedes recibir el perdón de pecados pidiendo la aplicación de la sangre de Cristo a tu vida, pidiéndole a Él que te lave de todo pecado con su preciosa sangre. Hoy es el día de salvación. Hoy te puedes reconciliar con Dios. Hoy puedes hacer la paz con Dios a través de Cristo. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. 1 Juan 1:7. Es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos para la remisión de los pecados. Dijo el Señor en la cena, en la Pascua que celebró con sus discípulos. Su sangre es lo que quita nuestra culpa, nuestro pecado. La sangre aplicada por la fe a nuestra vida, fe en su sangre, nos abre las puertas al reino celestial. Fe en su sangre quita la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza. No es fe en una religión, no es fe en una congregación, no es fe que porque hiciste penitencia, eso no te quita nada. Un engaño de las tinieblas, un engaño religioso. La penitencia no te va a quitar nada, ni confesarte ante un hombre. Tú pecaste contra Dios y a Él tienes que ir a Cristo. Tú pecaste contra Él. Ante Cristo no necesitas un mediador. Invócale, Él te escucha. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo, venid a mí. Tú tienes que ir a Él. Ante el Padre sí hay necesidad de un mediador. ¿Y sabe cuál es el único mediador entre Dios y el hombre? Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. No hay mediadoras ni más mediadores. Te han engañado toda la vida con engaños religiosos que te han desviado de la verdad. Cristo es el único camino al Padre. No hay más. María necesitó salvación como todos los demás, como Pedro, como Juan. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. María dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque necesitaba un Salvador. Porque la Biblia dice que todos pecaron. Si es de la raza humana, ha caído en pecado. Porque la naturaleza humana lleva al hombre a desobedecer a Dios.
Pero hoy reconcíliate con Dios a través de el único nombre dado debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Hechos 4:12. Porque en Él dan testimonio todos los profetas que los que creen en Él recibirán perdón de pecados en su nombre. Hechos 10:43. Hoy reconcíliate con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él se nos anuncia la paz con Dios. En Cristo se nos anuncia la reconciliación con Dios y el perdón de pecados. Hoy te invito a entregar tu vida a Cristo. Hoy te invito a arrepentirte. Hoy te invito a invocar su nombre para que Él venga a tu vida y te empiece a liberar del poder de las tinieblas. Para que hoy Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Para que Él hoy te dé esperanza y vida eterna. Pero tienes que invocarle. La Biblia dice, con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condena. Quita hoy la sentencia de muerte de sobre tu vida. Sal hoy de la celda de los condenados a muerte. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Sabiendo que el Señor está aquí, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos de entre los y muertos que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y vengo a ti. y vengo a ti. Te pido que seas Te pido que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre de todos mis pecados todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la vida. Y perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida. que estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para quitar mi pecado, para quitar mi pecado, para darme esperanza, para darme esperanza, para darme tu paz, para darme tu paz, tu perdón tu perdón, y tu regalo de vida tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia a través de tu gracia y de la fe y de la fe en la sangre de en Cristo la sangre de Cristo derramada derramada para mi perdón. para mi perdón. Y en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús recibo tu salvación recibo tu salvación y te doy gracias. te doy gracias. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Adelante con Cristo. Has pasado de muerte a vida. Que Dios te bendiga.